Lo que tiene el trabajador aquí es la vida dura. ¿Más dura en qué sentido? Trabaja solamente para pagar las cuentas y para comer. Y cuando te aumentan algo es para eso nomás, El aumento que viene es para eso. para que no mueras de inanición. Claro. Y Y lo que hacemos siempre, la charla de compañeros con otro externo que siempre hacemos, que es ahí en Gómez Pardo, es hablar de la situación esta. ahí estaba. A ver. Ahí está. ¿Cuántos años tenés, Edgar? 43. ¿Cuánto hace que estás de repo? Y estamos hace 15 años. Para repo de PDB. ¿Siempre para PDB? Siempre para beber. ¿Y qué marca? Y somos multimarca nosotros. Tenemos varias marcas. ¿Eso fue desde siempre o en el último tiempo? No, cuando he empezado y he hecho Procter. Y después, bueno, Procter se fue de la agencia y bueno, y quedó con la multimarca. ¿Y siempre fue PDB? PDB. ¿Cómo es el laburo del repo? ¿Cómo es tu día de tu jornada? ¿A qué hora arrancás? ¿Qué recorrido haces? Y la jornada empieza a las 7 de la mañana. Lunes, miércoles y viernes hacemos Gómez Pardo, que es una de las cadenas más grandes de aquí de Tucumán. Y después hacemos Gómez Pardo, pasamos a Alvear de la Córdoba, de aquí del centro. Y martes, jueves y sábado hacemos Vea Sarmiento y terminamos en Gómez Pardo Vos decías arrancar a las 7, a las 7 fichás. a las 7 fichamos. Pero tu día, ¿a qué hora te tienes que despertar para llegar a las 7? Y yo me estoy levantando a las 4 ¿Porque estás lejos? para tomar el colectivo. Ah, no es la distancia, sino la frecuencia del transporte La público. frecuencia, más en la zona donde yo vivo para que... ¿Pero por qué el colectivo pasa cada hora? ¿Cómo es? No, el colectivo arranca a las 5:30, pero yo me levanto a eso porque yo me tengo que bañar, digamos. Tienes que prepararte. Me tengo que preparar ropa. A veces no tengo, digamos, un domingo no tengo tiempo de plancharla, bueno, me levanto a esa hora para plancharla. Y de ahí ya empiezo, yo no tomo ni té ni mate cocido, yo me siento y tomo mate. Los tucumanos saben planchar ropa, parece. Y yo por lo menos sé, a mí me han enseñado, mi familia me enseñó, mi mamá, mi papá. Y de ahí, bueno, yo me siento a tomar mate, yo soy bien matero, yo no tomo otra cosa que no sea mate. ¿Amargo? No, dulzón. Dulce. Yo soy... ¿Cómo es el laburo del repo? ¿Cómo es tu día de tu jornada? ¿A qué hora arrancás? ¿Qué recorrido haces? Y la jornada empieza a las 7 de la mañana. Lunes, miércoles y viernes hacemos Gómez Pardo, que es una de las cadenas más grandes de aquí de Tucumán. Y después hacemos Gómez Pardo, pasamos a Alvear de la Córdoba, de aquí del centro. Y martes, jueves y sábado hacemos Vea Sarmiento y terminamos en Gómez Pardo Vos decías arrancar a las 7 fichás. a las 7 fichamos. Pero tu día, ¿a qué hora te tienes que despertar para llegar a las 7? Y yo me estoy levantando a las 4 ¿Porque estás lejos? para tomar el colectivo. Ah, no es la distancia, sino la frecuencia del transporte La público. frecuencia, más en la zona donde yo vivo para que... ¿Pero por qué el colectivo pasa cada hora? ¿Cómo es? No, el colectivo arranca a las 5:30, pero yo me levanto a eso porque yo me tengo que bañar, digamos. Tienes que prepararte. Me tengo que preparar ropa. A veces no tengo, digamos, un domingo no tengo tiempo de plancharla, bueno, me levanto a esa hora para plancharla. Y de ahí ya empiezo, yo no tomo ni té ni mate cocido, yo me siento y tomo mate. Los tucumanos saben planchar ropa, parece. Y yo por lo menos sé, a mí me han enseñado, mi familia me enseñó, mi mamá, mi papá. Y de ahí, bueno, yo me siento a tomar mate, yo soy bien matero, yo no tomo otra cosa que no sea mate. ¿Amargo? No, dulzón. Dulce. Yo soy dulzón. Pero de ahí sí, de ahí ya tomo el primer colectivo, tomo como a las 6:10 Sí. para llegar a tiempo al trabajo, para que no me pase, no llegue tarde. ¿Y si perdieras ese colectivo, te viene al toque otro? ¿O No, tengo que esperar, ya estoy llegando. Una vez me ha pasado
y al final he tenido que tomar un taxi para llegar. ¿Cada cuánto te llega tarde? ¿Cada cuánto quiero decir que tenés frecuencia? ¿Cada hora, media hora, 40 minutos? Y el que va a Tafí Viejo, cada media hora, una hora. ¿Vos vivís en Tafí Viejo? No, yo vivo aquí en Capital. Pero tenés que ir a Tafí Viejo, Tengo que ir a ruteo Tafí, tuyo. sí. ¿Qué hay en Tafí Viejo? Ese es Gómez Pardo, que es la cadena más grande de aquí de Tucumán. Está muy lejos de acá Sí, más Capital. o menos. Sí, Y ahí arrancás en el súper. sí, hasta las 12, digamos. Y de ahí ya paso al otro súper. Ahí sos multimarca. ¿Qué marca, qué productos reponés en Y ahí hacemos Cabrales, Café Cabrales? Café Cabrales, Georgalo, Rinde 2, jugos Rinde 2, Bodega San Estey, Llorente, L'Oreal. ¿Y te alcanza el tiempo? ¿Las 8 horas? No, ahí hago 4. Hago 4 en uno y 4 en otro todos los días. ¿Pero te alcanza el tiempo para cubrir todo eso? La reposición, no solo la reposición, porque ustedes ¿qué hacen ahora? Reponen, tienen que los precios, aunque a veces lo pega el interno, pero vos tenés que pasar los datos, y después el tema del celular también, que ustedes están trabajando con. Claro, nosotros trabajamos con el celular. ¿Tienen implementado el celular como una herramienta de trabajo? Sí. ¿Qué haces con el celular? ¿Qué tipo de tarea tenés que hacer con el celular? Y nosotros subimos fotos y informamos novedades de servicio de cada ¿Subir fotos es mandar por un WhatsApp o subir a una aplicación? en la aplicación. ¿Cuántas fotos? Y digamos lo que te da ese día, cuántos clientes hacer, le tienen que pasar fotos. O si no podés, bueno, hacer ¿Todos los días tenés que hacer eso? ¿O cuando hay cambios? Cuando hay cambios, cuando hace cambios digamos, de exhibición, Subir la foto a la aplicación. Sí. Para que vea el cliente cómo está la reposición. Eso lo ve el dueño de la marca, lo ve, y también además de tu supervisor. Sí. Y si no llegás, no podés, no tenés batería en el teléfono, ¿cuál es la consecuencia de no? No, gracias a Dios nunca, no te sabría explicar qué situación, porque nunca, digamos. Siempre cumpliste. Siempre hemos cumplido, aquí por lo menos aquí nosotros siempre hemos cumplido con lo que a ellos lo han pedido. Y cuando te demorás en la entrega, te llama el supervisor, la aplicación misma te avisa. La aplicación misma te avisa, no hace falta que te avise el supervisor, digamos. ¿Cómo te dice? ¿Segura? ¿Faltan las fotos? Faltante de deuda de foto, algo así. Deuda de foto. Pero ese término deuda de foto es para PDB o para todos los repos. Ya, por lo menos a mí me figura así, no sé si a mis otros compañeros figuran. ¿Qué aplicación, cómo se llama la aplicación que utilizan? Es la de PDB. Una aplicación y te agregaron, además de pasar, por ahí te llega el recibo de sueldo también. No, el recibo de sueldo nosotros descargamos por otro. Pero vos, si la aplicación es de PDB, creó esa aplicación. Sí, es una app. ¿Qué nombre tienes? ¿Dice PDB? Porque hay otras agencias que tienen algo similar y le ponen otro nombre, pero por ahí el desarrollador es el mismo. Nosotros es PDB. Y el tema del uso del celular, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Como una tarea extra? ¿Lo hacen sin ningún problema? ¿Lo reclaman? Nosotros lo hacemos sin ningún problema, pero por ahí tenemos nuestras dudas de si somos repositores o administrativos. Vos históricamente, vos cuando ingresaste hacías solo la reposición. Sí. Ahora con el celular se te agrega el aviso de faltante. ¿Hacés los pedidos también? No, pedidos no hacemos nosotros. Pero informás el faltante. Informamos el faltante. ¿Qué tareas haces vos como repo actualmente que antes no se hacían? ¿O no lo hacía el repositor directamente? Antes no, el repositor nosotros no lo hacíamos antes. ¿La tarea de los faltantes? De faltante. ¿Quién lo hacía eso? ¿El supervisor? Sí. ¿Y se la incorporaron de un día para otro? ¿Y ustedes la tienen que hacer sí o sí? Como el tema de la foto. Claro. ¿Y ninguna remuneración? No, ninguna. ¿A cambio? A cambio. Pero, ¿y la tarea de reposición sigue siendo la misma? Digamos, tenés que seguir reponiendo el mismo volumen, la misma cantidad de frente. Claro. Y el tema de fotografía te saca tiempo y eso. ¿Y cómo llegas le quitas hora a tu recorrido, a tu descanso? ¿Cómo haces para cumplir con la foto, con la reposición? Y llegamos con algunas de las fotos de reposición.
Ya por ahí te puede faltar un cliente en reponer porque ya está en horario para irte al otro super. Pero pues llegamos, pero por ahí no podéis llegar porque es mucho lo que, por ejemplo, esta cadena que yo te digo de Gómez Pardo es muy grande. Y acá el salario, ¿cómo tienen ustedes cobran el mismo salario que un repositor en la Patagonia, excepto el recargo por zona desfavorable? Pero el básico es lo mismo para Ushuaia, para el de Buenos Aires, para el de Córdoba, para el tucumano, para el de Formosa. Sí. ¿Les alcanza el sueldo? Mira, aquí, por lo menos aquí en esta provincia no. Por lo menos a mí no. Con todos los gastos que tenemos. Más la subida de mercadería, subida de combustible. El combustible también. Sí, aquí, por lo menos aquí en Tucumán, cada 2 semanas está aumentando el combustible. No sé cómo será en nuestras provincias, pero aquí cada 2 semanas está aumentando el combustible. ¿Y los repos se mueven todos en colectivo o alguno tiene vehículo particular? No, algunos andan en auto, en moto, hay pocos que andan en colectivo. Porque ya no le alcanza para el combustible. ¿Vos siempre viajaste en colectivo? Yo usaba mi auto, mi vehículo, pero después yo decidí andar en colectivo, una porque está caro, las cubiertas están caras, tengo que tener más de 100.000 y casi mi sueldo completo para comprar 5 cubiertas. Sí. Y no me conviene a mí. Tuviste que Resignarme y andar en colectivo porque es mucho el aumento, mucho, y aparte no se consigue las cubiertas que yo tengo que usar en mi vehículo, no se consigue. O sea que tenés que ajustarte de todos lados y cómo es el tema del costo de vida. ¿Cuánto cuesta un pasaje colectivo acá? Boleto mínimo. El mínimo, el urbano, que le decimos nosotros que es aquí en Capital, a 84. Y el interurbano que yo tomo para ir para allá, Tafí Viejo, 100 pesos más o menos. Bueno, fíjate, ya una diferencia. En Buenos Aires el boleto mínimo está en 44, 48 pesos. Aquí dice que en Tucumán el boleto es más caro que en el país. Los cordobeses te van a decir lo mismo también porque tienen el boleto en 80, 100 más. Sí, es que aquí Pero entonces ¿cuánto necesitas de viático para viajar solamente en colectivo? Y para viajar en colectivo, más o menos 8.000 pesos más o menos necesito. ¿Y cuánto de viático te están pagando? 2.400. El viático es un ítem que lo abonan las empresas, pero nunca se ajusta por paritaria, ni por costo de vida, ni por aumento de transporte público, ¿no? Está ahí el libre albedrío de la voluntad de la empresa. Exactamente. ¿Y cómo canalizan los repos el reclamo de la actualización de viático? ¿Esperan que la empresa insisten cada uno por su lado con el supervisor ante la empresa y así? Claro, nosotros hablamos con el supervisor para que vean, el supervisor se puede gestionar para que lo actualicen el viático. Y el hecho de estar en el interior, debe haber muchos intermediarios, desde acá hasta la oficina central, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el esquema? ¿Tienen un supervisor acá, un jefe, un regional? ¿Cómo es el...? No, nosotros tenemos un supervisor acá y el supervisor le habla y gestiona todo ahí en PDB. En PDB, Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Y tiene oficina PDB? Acá no tiene oficina. ¿Y el resto de los repos, las otras cadenas, cómo los ves? ¿En qué situación? Y casi lo mismo, que en la misma situación. Sí, la misma problemática. Sí, el transporte público, los viáticos y salario lo que uno cobra que no le alcanza. ¿Y el tema de la salud? ¿Tienen problemática de salud? Ya sea el estrés mental es una muy habitual entre los repos. Bueno, entre los trabajadores que están en atención al público es habitual. Y ustedes sufren la columna, la rodilla, espalda, tienen muchas secuelas generalmente. Sí, a mí por lo menos, por ejemplo, por el tema del dengue, que es lo otro, yo quedo con la secuela de la espalda, que antes no la tenía. ¿Tuviste dengue? Sí. ¿Y qué tiene que ver el dengue con la espalda? ¿Cómo está relacionado? Porque digamos, cuando yo he tenido dengue, yo he estado en cama 3 días, por la fiebre y todo, y parece que eso me ha afectado. ¿Por estar mucho tiempo en la cama? Sí.
Sí, yo le pregunto al médico de qué se debía, me dice, eso es del mismo tanto que estaba acostado, me dice. Pero, no es una enfermedad lumbar, digamos, No, consecuencia del no, trabajo. ¿Y estrés mental sí tienen mucha carpeta? no, ¿No? por lo menos nosotros de PB no. Pero no en general, digo, En en la general actividad, sí, algunos sí han tenido carpetas por estrés laboral. por temas de trato de la agencia, de la marca, del lugar donde trabajan, del mercado. ¿Cómo es? ¿Cuál es la causa? De algunos de los chicos la causa es la presión. Tenían presión. mucha presión de los supervisores, de algo, bueno. No llegaban con el laburo y claro que pedía el supervisor y ya el supervisor venía, ya discutían o tenían problemática. A otros sí, algunos por el súper o el cansancio. Ya no contaste el transporte público, que el precio y la frecuencia que puede convertirse en un problema si lo perdés. Y el resto, la salud pública, la educación pública, como los repos, el empleado de comercio acá o cualquier trabajador asalariado, sector privado, manda a su hijo a la escuela pública, escuela privada. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo? Mira, por ejemplo, en mi caso, hasta el año pasado iba mi hijo en una escuela privada. Y yo tengo dos, y yo tenía que inscribir a los dos, y yo tenía que tener 70.000 pesos. Entre inscripción, paga todo lo que pedían, le digo, no me va a alcanzar la plata. Entonces volvieron a la escuela pública. Y tenía que mandar este año a una escuela pública los dos. ¿Y muchos trabajadores hacen eso? ¿Que los conoces? Sí, algunos han hecho eso. ¿Pero cuál es la escuela privada? ¿Porque no hay paro? ¿Porque y algunos mejor educación? No, la mejor educación que yo he sentido aquí es la pública. Pero algunos, bueno, porque los privados aquí no hacen paro, digamos. ¿Pero bueno, porque están bien o porque no tienen la chance de...? Algunos porque están bien, o si no... El sindicato no se involucra. Claro, no se involucra en eso. Medio parecido a los otros sindicatos también, como de comercio. Claro. ¿El sindicato de comercio local acá cómo funciona? Ustedes le tienen que aportar por el uso de convenio. ¿Qué contraprestación reciben ustedes de parte del sindicato local? Yo tengo OCK con ellos. La obra social, pero no, al margen de la obra social. Del sindicato. Porque una cosa es OCK que vos aportás a la obra social. Después, por usar el convenio colectivo, aportás el 2% más 0,5 a la federación. A cambio de ese aporte, ¿qué recibís del sindicato? ¿Capacitan, te defienden, intervienen, reclaman? Intervienen, reclaman, aparecen acá. Sí. Varios repositorios que tengo entendido que han tenido algunos problemas en algunos suples. Se han involucrado. Se han involucrado. Sí. Está bien. ¿Y hay delegados de repositorios en Tucumán? Acá no. No. Una vez se ha querido, tenía entendido que se ha querido hacer un gremio de repositorios externos, no sé qué habrá pasado. Quedaron ahí en el intento. No sé. Pero todo que querían que haya que haya representación para los repositorios. Para el externo, para que haya, porque muy poco, digamos, el gremio de comercio se involucra con los externos. No, por eso te decía la pregunta de mí. La anterior. Si el sindicato de comercio SEOC, a ver, se llama SEOC, se involucra en la situación de los externos, y vos decís que al principio se entendió que sí, con algunos externos sí. Depende de la empresa o depende del externo. Y depende del externo, exactamente. Pero no en general, no. En general no. A eso me refería. No, en general no. Con algunos externos sí, pero con... Pero delegados no tiene ningún externo, tiene delegado. No hay delegado acá en Tucumán, no de ningún externo. ¿Y los internos delegados de empresas internos? Ellos de los supermercados los ayudan a ustedes, intervienen, hacen algo, los ven. Si ustedes tuvieron un problema en ese lugar, pueden acudir a ellos, los ayudan, escuchan, o no los conocen directamente. Yo, por ejemplo, yo no conozco ningún. Al único que yo conocía que era de Basolo, que él siempre se ha involucrado conmigo, me ayudó mucho en muchas cosas, pero del otro súper no conozco ninguno.
Pero dice que, bueno, tengo entendido que no aparecían para los externos, no. Y entonces casi su defensa es no autodidacta, autoconvocada, porque cada uno se defiende como puede y Sí, solo. y solo. Y se juntan por ahí a hacer como la catarsis, se cuentan cómo están y en base a eso después cada uno plantea. Sí, plantea. El que puede plantea por su lado a su empresa. Sí. Y, Si y no, consigue, bueno, queda entre nosotros nomás. consigue más cosas por ahí, o lo único que consigue va por esa vía que por la representación formal del sindicato. Exactamente. Sí, es la situación, la realidad de muchos lugares, aunque en otro lugar del país en PDB hay delegados gremiales, no en todo lado del país, pero en algunos lugares sí convocan. Y tiene que ver cuando los trabajadores también un poco se organizan, deciden, presionan, y no le queda otra al sindicato que poner una urna y permitir que elijan los trabajadores un representante. Claro. Después vienen otras dificultades para el delegado, porque generalmente el delegado no tiene una capacitación, un apoyo, algo para para reclamar estas cosas, porque la situación del repositorio, en principio, que está bajo un contrato de tercerización, trabajando para una marca, que es el trabajador, el empleador real de ese trabajador es la marca, pero no está contratado por la marca, está subcontratado por una agencia para ser destinado a otro establecimiento de otro tercero, donde no tiene ninguna garantía, ningún derecho, digamos, está como un tipo de afuera, como ajeno, como invitado, como entenado, como dicen, y entonces no están en un estado de vulnerabilidad constante de expuesto a los designios de la patronal, del encargado, del gerente del local, del supervisor de la marca, del de la agencia, y tiene 4 o 5 jefes, y al momento de la verdad nadie puede responder por él, porque el supermercado dice que no es empleado de él, la marca dice que tampoco, la agencia dice que no puede hacer nada porque en el supermercado no tiene ninguna intervención, y así está el repo en ese limbo constante. Exactamente. Entonces ahí la cuestión de ese estado de debilidad en el que se encuentra permanentemente tiene estas consecuencias, ¿no? De que no están organizados, o lo poco que pueden organizarse se enfrentan también a las represalias, a los despidos y cosas que ya sabemos. Pero la persecución, todo. ¿Cómo persiguen acá? ¿Te cambian el ruteo? No. ¿Te sancionan o te rompen la bola directamente? ¿Son mal hablados? No, por ejemplo, gracias a Dios, por ejemplo, PDB aquí siempre ha sido, digamos, como decimos nosotros, buena onda con nosotros. Nunca hubo reclamo, nunca ¿Siempre los supervisores no discutiste alguna vez con alguno? Así? Sí, por ahí, sí. Pero quedaba entre nosotros nomás. No sé si él hablaba con PDB, pero nunca el PDB me ha hablado diciendo por qué. No. ¿Cómo son los repos acá en Tucumán? ¿Se plantan? ¿Se hacen respetar? ¿Marcan la cancha? Sí. ¿Se callan la boca? ¿Cómo es? No. Digamos, con la, digamos, encargado o gerente, digamos, lo llamamos bien, siempre con el interno. Ahí está la disputa. Ahí está la disputa. ¿Por qué? ¿El interno se quiere poner la chapa a veces? Claro, lo quieren mandonear a nosotros, y nosotros le decimos, esperá, vos sos un trabajador como nosotros, bueno, que venga tu encargado, tu gerente, que venga y lo diga a nosotros. A él le vamos a hacer caso, a vos no te vamos a hacer caso. Decimos. ¿Pero con esa educación, esa diplomacia le dicen? No tanto, pero sí. Es que no estás hablando como tucumano, parece, ¿no? No, lo que pasa es que a veces lo sacan las casillas, los internos, porque nosotros decimos unas cosas y dicen nosotros hacemos rotación de mercadería. Ajá. Y cuando vamos al otro día, ellos, esa rotación que nosotros ¿desarmaron todo? La ponen atrás y ponen una nueva. Y cuando dice, ahí me encontró mercadería vencida, porque y lo quieren echar la culpa a nosotros, y dicen, mira, nosotros hemos hecho bien la rotación. O ya decimos, mira, Pero, y ahí que cuando pasa eso, ¿cómo se interviene? O sea, ¿para quién toma partido la empresa? ¿Para el interno? ¿O entiende si ustedes explican
¿Le No, hacen lugar digamos, o queda entre eso, los dos nomás? queda entre Pero si saltara la ficha, la empresa, el supervisor de la empresa, del supermercado, encuentra el vencido, ¿cómo sigue la historia ahí? eso se informa. Claro, pero al repo, ¿qué le hacen? Si vos no tuviste la culpa, pero es tu góndola, te la quieren cargar a vos, ¿cómo funciona eso? Ya viene el supervisor y dice, mira, el chico informado, porque cada uno informa a sus jefes lo que pasa, o alguno saca fotos, mira, me han rotado mal la cosa, mira cómo está, yo les vuelvo a rotar. Ah, vos te cubrís. Aquí, por ejemplo, los externos se cubrimos, mandando fotos, diciendo que han rotado mal la mercadería. Ah, está muy bien. Así que... Pero en temas así de discusiones, por el tema de rotaciones, queda entre el externo y el encargado del salón. Diciendo, mira, han rotado mal, fíjate, o poner carta en el asunto, porque no queremos tener problemas. A veces hacen caso, a veces no hacen caso, pero bueno. Ahí ya pasa a otra instancia que no se puede contar en cámara. Claro. ¿Cómo es que le dicen cuando se pudre todo y lo van a esperar afuera, o lo hablamos afuera como él? Ah, sí, que va a agarrarse trompada, o como se dice aquí, se cagaste. No te vamos a hacer como el otro. Allá, ¿Se puede sí, decir, lo puede decir tranquilamente porque... Aquí dice, te espero afuera, te hago pingo. ¿Te hago vaca o eso? Te hago vaca, ese otro. Todo depende de cómo esté la situación, el ánimo del externo para... Depende de la temperatura de la discusión, ¿no? La discusión, exactamente. Pero bueno, esa es la vida cotidiana del externo aquí. Pero un poco dura, ¿no? También por el tema de los salarios, después el trabajo los llevan, sí, los salariales. ¿Y sí, qué debería hacer? ¿Cómo debería negociarse los salarios? ¿Cuál es el salario que ustedes creen que debería existir para que un empleado de comercio viva dignamente? Y no sé, mira. Porque ahora están en 160, depende de la categoría, de la antigüedad. Depende de la categoría de la antigüedad. Pero hermanos, ¿cuánto cobra un repo? 180 en el último momento. ¿Y la mayoría alquila? ¿O tiene su casa propia? No, la mayoría alquila. Alquila. Y siendo que son oriundos de acá, que vivieron toda la vida en esta provincia, o sea que sus padres también, sí. ¿Y aún así no pueden acceder a la vivienda propia? No hay. ¿Es caro el acceso a la tierra, imposibilidad de no? No, es que, digamos, ¿cómo te puedo explicar? Yo, por ejemplo, yo estoy anotado en el Instituto de la Vivienda, que le dicen acá de la provincia. Cuando hay sorteo, en el último sorteo que había, salió todo acomodado de aquí. Entonces no es un sorteo. No es un sorteo. Son los sorteos de la FIFA eran más transparentes, ¿yo? Sí, que al final, como decíamos nosotros, ¿cómo va a salir chico de 18 años teniendo ya una casa? A ese nivel. A ese nivel ha salido aquí. Claro, o que son amigos políticos, los mismos políticos quieren tener más casas y se anotan ahí. Se anotan, o meten a un tercero, un tercero. No le dan la oportunidad a la gente que necesita para tener su casa propia. Y es una problemática en general entonces el tema de la vivienda. Acá sí. ¿Y los alquileres qué onda? ¿Cómo son los precios una vivienda? Mira, la última vez que yo andaba averiguando un alquiler, me cobraban el depósito de alquiler, la despensa, me pedían muchas cosas que eran más o menos más de 100 lucas y después pagas 60.000 por mes. Casi el 40% del salario. Sí. Y a eso pues le tenés que sumar los viáticos, la alimentación. Sí. O sea que... Claro, por ahora por lo menos yo estoy viviendo con la casa de mi suegro. ¿Y qué piensa, a qué atribuye esa desigualdad o esa precariedad en la vida de los trabajadores, en los salarios, al sindicato, a la política en general, los gobiernos que no generan condiciones para que se pueda desarrollar un ser humano a partir de su trabajo? ¿Qué piensa el tucumano respecto a todo eso? Mira, ¿es derechoso, es de izquierda? ¿Cuál es según mi punto de vista?
como hacemos siempre que se juntamos con otro externo, nuestro punto de vista es que es injusto lo que le hacen al trabajador. Por ejemplo, el de comercio. Cuando cierran una paritaria, no puede ser que al día siguiente ya vengan con aumento, sabiendo que... Y te cierran una paritaria del 30% en 3 cuotas de 10, pero vos en la góndola al día siguiente te aumentan 30, no el día que te van a pagar. Ya perdiste ahí dentro. Ahí perdemos ya, digamos, lo que cobramos con aumento se va en lo que compramos en mercadería. Pero además ustedes son testigos directos de que hay una paritaria, directamente se traslada a precios, y cuando ven los medios, los oficialismos que hablan de que no es cierto que exista remarcación o que están mintiendo en la cara prácticamente. Claro, lo que siempre hablamos nosotros, no puede ser que los otros gremios, por ejemplo, cierren una buena paritaria y el comercio no. Que siempre no puede ser que el comercio esté por debajo de las paritarias que cierran los demás. Y es injusto, siendo el comercio más grande de la Argentina, cierra una paritaria así. Pero, ¿y acá podrían pagar salarios más altos las empresas de comercio de los que se está pagando? Porque el salario que se te aplica a vos es algo que lo negocian allá en Buenos Aires. Sí. Y lo negocian para todo el país. Ellos dicen que tienen que equilibrar, dice la federación, ¿no? Siempre desde la perspectiva y poniéndose del lado del empleador. Así funciona la Federación de Comercio. Ellos dicen que un kiosquero en Formosa no puede pagar el salario que puede pagar Carrefour en La Recoleta. Pero en lugar de equilibrar para arriba, dicen, bueno, le imponen a Carrefour el salario del kiosquero de Formosa. Claro. Y con eso pasan el invierno. Y los sindicatos del interior, los 300 que hay, excepto Ushuaia, creo que está por fuera de la federación y hace su propia negociación, todos se amoldan a lo que negocia Buenos Aires. Sí. No toman en cuenta que en Buenos Aires están discutiendo sobre un pasaje de boleto mínimo de transporte público de 40 pesos frente a un boleto de 84 en Tucumán con un servicio que no tiene la frecuencia de los servicios de Buenos Aires. Claro. Vos decís que cada hora te pasa un colectivo. Entonces sí, eso seguramente... O sea, tenés que salir más temprano de tu casa y seguramente volver más tarde de lo que volverías si tuviera una mejor frecuencia, una frecuencia más. Y siempre lo que hablamos nosotros es del tema de eso que vos estabas diciendo, del tema del kiosquero. ¿Por qué no, digamos, el comercio, la paisí, como quieran decirlo, porque eso también discutimos, ¿por qué no hacen por separado? Todo lo que es supermercadista y externo por un lado, y todo lo que son comercios chicos por el otro, pero no. La negociación por rama, bueno, claro. Según lo que yo entiendo, es porque si negociaran por rama, bueno, al kiosquero le impondrían un nivel de salarios y las grandes multinacionales, las grandes cadenas tienen que pagar salarios superiores, claro, a lo que están pagando. Y entonces toman partido por las grandes empresas y siguen sosteniendo esta paritaria única. Y los sindicatos del interior, cuando el empleado de comercio de Tucumán le reclama al sindicato de comercio de Tucumán por qué es una paritaria tan baja, yo digo, no, eso es cosa de Buenos Aires. Sin embargo, el sindicato de Tucumán, como los otros sindicatos, tienen su personería para discutir la paritaria local. Y si acá se considera que debe haber una paritaria por rama, el sindicato de acá está perfectamente calificado, facultado, quiero decir, para hacer esa negociación. Pero como están sostenidos por Buenos Aires, porque Buenos Aires tiene centralizada los aportes de obra social, lo que vos aportás, vaya, y de allá controlan, porque acá en la obra social lo deja que manejen los dirigentes locales, entonces meten a todos sus parientes a trabajar y de ahí lo controlan. Y si quisieran hacer algo en contra de alguna cadena o la de Emilio Luque, que tendrá sus acuerdos ya directamente con la federación, le cortan los víveres a la obra social y cuando vos vas como afiliado a pedir un servicio, un pediatra, están cortados los servicios porque el sindicato está reclamando cosas contra Emilio Luque, que tiene un acuerdo marco de protección de parte de la federación. Y entonces, si acá se quisieran hacer los rebeldes, entra en peligro como es la zona de confort en la que tienen trabajando en la obra social a sus familiares,
y en distintos lugares del país a veces lo tienen a los hijos de los sindicalistas, lo tienen como empleados de SECAC y a su vez son dueños de la constructora que está haciendo la nueva sede del sindicato de la obra social en ese lugar. O sea, un multimillonario que trabaja en OSECAC, le va muy bien en OSECAC, que tiene una empresa de construcción. Claro. A ese nivel está todo. Entonces, la federación los tiene agarrados, sabe lo corruptos que son, entonces le impone la paritaria que quiere y en el interior todos agarran y no es que agachan la cabeza, ponen la mano así para agarrar su parte. Claro. Y el que la paga es el empleado de comercio. Todo eso es lo que te impacta en el día a día al repositor que no tiene ropa de trabajo, no le dan abrigo en el invierno, o le llegan en verano el abrigo, los calzados, todo esto que padecen todo el tiempo. Y el primer paso es tomar conciencia, saber que eso, cómo viene la mano para empezar a defenderse. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? O lo que intentan, por lo menos. Lo que intentamos. Si todo siempre se hablaba de hacer un sindicato de externo acá, pero nunca... Digamos, Sí. algunos querían ponerse de acuerdo y otros que no se querían poner de acuerdo. Miren, hay un sindicato de repositores externos que está en Mar del Plata, que lo crearon repositores externos hace muchos años y ahora funciona, tiene su personalidad jurídica y te activan, tratan de hacer cosas por los repos en Mar del Plata. Pero fue una lucha larguísima para los fundadores de ese sindicato, porque el Estado no acompaña a los trabajadores que crean sindicatos, les niega la legalidad, le niega el otorgamiento de personería porque protege a las burocracias sindicales. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hacen las burocracias sindicales? Le bancan las campañas políticas. A la política de cualquier signo partidario le importa tener al secretario general de tal sindicato en su lista porque le va a garantizar la plata para la campaña. Claro. Después, si ese secretario general es un piantavoto, no les importa la política partidaria. Lo que le importa es que le están bancando la campaña. Y entonces por eso, cuando llega el momento, llegan al poder esos políticos y aparece un grupo de repositores, ponerle que quiere hacer un sindicato, llaman al presidente, al ministro de Trabajo y te frenan la documentación. Y en el mientras tanto le caen todas las represalias a los trabajadores que se rebelan y crean un sindicato. Y entonces hay miles de trabajadores esperando una personería jurídica para poder funcionar como sindicato que no se la dan ni se la van a otorgar porque dentro del Ministerio de Trabajo hay toda una estructura de corrupción que está dedicada, asalariada para frenar la organización de los trabajadores por fuera de la estructura tradicional de esos sindicatos. Entonces muy pocos son los que logran atravesar esos obstáculos y lograr la personería jurídica. El sindicato de repositores de Mar del Plata lo hizo, le llevó años y aún así sigue dando sus peleas y tendrá toda su dificultad, sus obstáculos, porque los repositores que quieren afiliarse a ese sindicato seguramente son perseguidos, maltratados y bueno, todo lo que le puede pasar también a los compañeros que se afilian al CIS, a nuestro sindicato. Pero bueno, tenés o dar la lucha enfrentando las consecuencias para defender esa dignidad, o agachar la cabeza y seguir como está y envejecer y jubilarse y morir de una ACV a los 5 meses de jubilarte o a los 55 años, que es lo que pasa cuando el trabajador vive abrumado en su trabajo y no puede ejercer un derecho. Claro. O al menos intentarlo, porque eso también es importante, dar la pelea, no dejarse ganar. Claro. Bien. Y Gracias, Edgar. ¿Te quedó algo? No, ¿Iba a decir algo? no. Iba a decir unas malas palabras, por eso te cortamos.